La Biblia habla de 4 ángeles caídos que alguna vez fueron seres poderosos que desafiaron la voluntad de Dios y trajeron destrucción a la tierra. Estos ángeles, Lucifer, Aasil, Shemiasa y Beelzebub, se convirtieron en símbolos de rebelión y caos. Una de las profecías más significativas sobre ellos se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde se revela que al final de los tiempos estos ángeles serán liberados de sus cadenas en el río Éufrates. El tiempo de Apocalipsis 14:15 habla de estos ángeles siendo desatados para cumplir el juicio de Dios, lo que conducirá a un tiempo de gran agitación y sufrimiento. La Biblia dice que liberarán a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y es en este río donde simbolizan el lugar de su batalla final, donde será sellado su destino. Mientras exploramos la verdadera historia de estos 4 ángeles caídos, descubrimos la profecía que se desarrolla desde el momento de su caída hasta el juicio final que les espera. La verdadera historia de los 4 ángeles caídos atados en el río Éufrates. Según la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para llevar a cabo sus mandatos. Fueron creados antes del mundo y la humanidad, y su propósito principal era alabar y servir a Dios. Algunos de ellos desempeñaban roles especiales como mensajeros, guardianes o guerreros, entre ellos los arcángeles, los más prominentes, quienes lideraron los ejércitos celestiales debido a su poder de belleza o sabiduría. Sin embargo, no todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. Algunos fueron seducidos por el orgullo, la envidia o la ambición y optaron por desafiar la autoridad divina. Estos ángeles caídos se alejaron de la luz, sumergiéndose en la oscuridad. La Biblia menciona 4 de estos ángeles caídos que son los más conocidos y temidos: Lucifer, Aasil, Shemiasa y Beelzebub. Lucifer es, sin duda, el más famoso de ellos y el más poderoso. Su nombre, que significa portador de luz, refleja su naturaleza original. Se cree que Lucifer era el ángel más hermoso y el más cercano a Dios. Según la tradición cristiana, Lucifer era el arcángel encargado de la música y el canto en el cielo. Sin embargo, no estaba contento con su posición y aspiraba a ser igual o incluso superior a Dios. El profeta Isaías nos dice que Lucifer, en su orgullo, dijo en su corazón: «Ascenderé al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en los confines del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, me haré como el más alto». Convencido de su poder, Lucifer logró atraer a una porción de los ángeles para unirse a su rebelión contra Dios. Esta rebelión culminó en una guerra celestial. Sin embargo, Dios envió al arcángel Miguel junto con sus ángeles a luchar contra Lucifer y sus seguidores. La batalla fue feroz, pero como nos dice la Biblia, ellos no prevalecieron, ni se encontró un lugar para ellos en el cielo, y Lucifer junto con sus ángeles fue expulsado. Así, el gran dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, fue arrojada a la tierra junto con los ángeles caídos que lo siguieron. Lucifer, quien una vez fue portador de luz, pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario. A partir de ese momento, Satanás se dedicó a tentar y engañar a la humanidad, buscando alejarla de Dios, llevándola al pecado y la perdición. Satanás se convirtió en el eterno enemigo de Dios y su pueblo, el príncipe de este mundo. La Biblia también lo describe como el padre de la mentira, el Dios de esta era y el león rugiente buscando a quien devorar. Aasil es otro de los ángeles caídos, y al igual que Lucifer, fue uno de los líderes de la rebelión celestial. Su nombre, que significa el que ve a Dios, refleja su alta posición antes de su caída. Se cree que Aasil fue el ángel más sabio y el mejor instruido en los secretos celestiales. Según el libro de Enoc, un texto apócrifo que, aunque no es parte del canon bíblico, es citado por algunos autores, Aasil era el líder de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados por Dios a la tierra con la misión de vigilar y enseñar a los humanos. Sin embargo, Aasil y los vigilantes no cumplieron su misión. En vez de permanecer fieles a su propósito, se enamoraron de las hijas de los hombres y decidieron unirse con ellas, violando así la ley divina. El libro de Enoc cuenta que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, nacieron hermosas hijas. Los vigilantes, al verlas, se sintieron atraídos por ellas y decidieron elegir mujeres entre las hijas de los hombres y procrear hijos con ellas. Aasil
como líder de los vigilantes, expresó su preocupación de que este acto lo hiciera culpable de un gran pecado, pero sus compañeros lo convencieron de llevar a cabo el plan juntos bajo un juramento y maldición. Descendieron a la tierra precisamente a la cima del monte Hermón, donde tomaron esposas y les enseñaron a ellas y a sus hijos secretos celestiales como la astrología, la magia, el uso de plantas, armas o joyas y otros conocimientos. Sin embargo, este conocimiento no se usó para el bien, sino para el mal, lo que llevó a que la tierra se llenara de violencia, corrupción e impiedad. Los hijos de los vigilantes y las mujeres conocidos como los Nefilim eran gigantes que provocaban estragos al devorar hombres y animales, sembrando caos y destrucción a su paso. El libro de Enoc describe cómo estos gigantes consumieron el trabajo de los hombres hasta que ya no pudieron sostenerlos, causando que los Nefilim se volvieran contra los humanos. Además, no solo causaron estragos en la humanidad, sino que también cometieron atrocidades contra los animales y la naturaleza, devorando aves, bestias, reptiles y peces, y bebiendo la sangre de las criaturas. Ante tal corrupción, Dios decidió intervenir. Viendo la creciente impiedad de los hombres y los ángeles caídos, Dios se arrepintió de crear a la humanidad y a los ángeles caídos. Por lo tanto, ordenó el diluvio universal para destruir toda la vida en la tierra, a excepción de Noé y su familia, que eran justos y obedientes a Dios. Pero el castigo para Asil y los vigilantes no fue solo el diluvio. Dios los sentenció a permanecer encadenados en el abismo, un lugar de oscuridad y tormento donde esperarían el juicio final. Según el libro de Enoc, Dios envió al arcángel Uriel para advertir a Noé sobre el fin venidero, y luego ordenó al arcángel Rafael que atara a Asil y a los otros vigilantes. Rafael los arrojó al desierto de Dúdel, cubriéndolos con piedras ásperas y afiladas, y los sumergió en la oscuridad, donde permanecerían hasta el día del juicio de Dios. Dios proclamó que, aunque la tierra sería sanada de la corrupción causada por los ángeles caídos, los vigilantes y sus descendientes sufrirían su condenación eterna. Los Nefilim, por su parte, fueron aniquilados por el diluvio, pero algunos de ellos sobrevivieron de alguna manera, transformándose en espíritus malignos que ahora deambulan por el mundo, buscando cuerpos que poseer y almas para corromper. Asil, como líder de la rebelión de los vigilantes, representa la sabiduría pervertida, la curiosidad impía y la lujuria desenfrenada, habiendo introducido el conocimiento prohibido en el mundo y desatado el caos y la violencia. Como otro de los ángeles caídos, Azazel es igualmente temido y peligroso. Su nombre significa aquel a quien Dios fortalece. Y se cree que fue el ángel más valiente y hábil en el arte de la guerra, según el libro de Enoc. Azazel fue uno de los vigilantes que se unió a las mujeres humanas y les enseñó no solo los secretos celestiales, sino también el arte de la guerra. En particular, Azazel les enseñó cómo hacer armas, armaduras y escudos, y también instruyó a las mujeres sobre cómo embellecerse, enseñándoles a usar joyas, pintarse los ojos, teñirse el cabello y adornarse con piedras preciosas. A través de la violencia de Azazel, la vanidad y la idolatría fueron introducidas en el mundo, alejando aún más a la humanidad de la justicia. Al igual que con Asil, Dios castigó a Azazel por su participación en la corrupción de la tierra. Ordenó que el arcángel Rafael lo atara y lo arrojara al desierto, donde permanecería hasta el día del juicio. Azazel fue considerado responsable de gran parte del mal que se extendió por la tierra y fue castigado con un encierro eterno hasta el día en que todos los ángeles caídos enfrenten su destino final. El libro de Enoc narra cómo, como parte de su castigo, el Señor envió al arcángel Rafael para atar a Azazel, otro de los ángeles caídos, y arrojarlo a la oscuridad del desierto de Dúdel. Allí fue sumergido en la oscuridad, cubierto de piedras ásperas y afiladas, y se le ordenó permanecer allí para siempre. Le cubrieron el rostro para que no pudiera ver la luz, y en el día del juicio sería arrojado al fuego eterno. Este castigo refleja la corrupción de Azazel al enseñar a los humanos secretos prohibidos como la fabricación de armas y adornos personales,
los cuales introdujeron la violencia y la idolatría en el mundo. Un Azazel también se menciona en la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, en el contexto del ritual del Día de la Expiación, uno de los días más importantes del calendario judío. En este ritual, el sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos y echar suertes sobre ellos. Uno sería para el Señor y el otro para Azazel. El macho cabrío para el Señor sería sacrificado como ofrenda por el pecado, mientras que el macho cabrío para Azazel sería enviado vivo al desierto. Allí el sumo sacerdote, poniendo sus manos sobre su cabeza, confesaría los pecados de los hijos de Israel. Este macho cabrío llevaría los pecados del pueblo y sería enviado al desierto, donde se creía que residía Azazel. Algunos interpretan a Azazel como un lugar en el desierto, mientras que otros creen que se refiere a un ángel caído, una entidad que representa la violencia, la vanidad y la idolatría, y es un enemigo de Dios y su pueblo. Este ritual simbolizaba la expiación por los pecados y la separación entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y los seres malvados. Finalmente, Belzebub, también conocido como el Señor de las Moscas, es otro ángel caído mencionado en la tradición judeocristiana y es particularmente misterioso. En la tradición judía era considerado un dios de los filisteos, un pueblo que era enemigo de Israel. Los filisteos adoraban a Belzebub en la ciudad de Ecrón, creyendo que tenía el poder de causar o curar plagas y enfermedades. La Biblia relata cómo, cuando el arca del Dios de Israel fue llevada a la ciudad, sufrió grandes calamidades como quebrantos y tumores, lo que llevó al pueblo de Ecrón a reconocer que era la mano de Dios la que los había afligido. No fue un accidente. El relato bíblico demuestra cómo el poder de Dios prevalece incluso sobre dioses paganos y demonios como Belzebub. La historia del arca de Dios en tierras filisteas muestra que al final el pueblo de Israel y su Dios eran los verdaderos soberanos, mientras que las fuerzas del mal, representadas por Belzebub, solo causaban sufrimiento y caos. Esta narrativa resalta el contraste entre la santidad de Dios y la impiedad de las fuerzas oscuras que se le oponen. El libro de Samuel relata cómo los filisteos, después de sufrir plagas y calamidades debido al arca del Señor, decidieron enviarla de regreso a Israel para apaciguar la ira de Dios, y ante las plagas ofrecieron una ofrenda por la culpa que consistía en 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, simbolizando las plagas que habían asolado su tierra. Esta ofrenda se hizo en honor a Belzebub, el dios adorado por los filisteos, conocido como el Señor de las Moscas. Sin embargo, Dios no aceptó su ofrenda, y los filisteos continuaron siendo castigados hasta que finalmente enviaron el arca de regreso a Israel. La Biblia también menciona a Belzebub en el Nuevo Testamento, donde se le identifica como el príncipe de los demonios. En un momento, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios mediante el poder de Belzebub, sugiriendo que Jesús estaba en comunión con el mal. Jesús refutó esta acusación, explicando que Satanás no puede expulsar a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. De esta manera, Jesús reveló que expulsó a los demonios por el poder del Espíritu Santo, señalando que el reino de Dios ya estaba presente entre ellos. En la tradición cristiana, Belzebub es considerado uno de los principales ángeles caídos, que representa la idolatría, la impureza de las enfermedades y el caos en el mundo. Junto con Lucifer, el ángel caído que se convirtió en Satanás, Azazel, que representa las plagas, y Shemiasa, líder de los vigilantes, Belzebub es parte de los enemigos más poderosos de Dios y la humanidad. Aunque estos ángeles caídos causan sufrimiento y maldad en el mundo, la Biblia asegura que su destino final es la derrota y el castigo eterno. En el Apocalipsis se describe la derrota final de Satanás, donde será atado y arrojado al infierno, al abismo, por 1000 años. Después de este tiempo, será liberado por un corto periodo para engañar a las naciones, pero finalmente será derrotado para siempre. En ese momento será arrojado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, donde estarán atormentados por los siglos de los siglos. Este pasaje confirma que, aunque los ángeles caídos pueden sembrar el mal en el mundo, Dios tiene el control y al final prevalecerá sobre el mal. Este es el resultado final para los ángeles caídos y la victoria final para Dios y su pueblo,
que reinará con Cristo por 1000 años. Esta es la esperanza que los cristianos esperan: el triunfo de la justicia divina y la condenación eterna de las fuerzas del mal. Este video es una oportunidad para explorar más sobre estos 4 ángeles caídos de la Biblia y comprender su impacto en la historia espiritual, así como el destino que les espera según las Escrituras. Después de siglos de rebelión, estos ángeles caídos, conocidos por sus roles destructivos y por sembrar el caos en la tierra, llegarán al cumplimiento de su destino profetizado. La Biblia revela que, al final de los tiempos, a medida que el juicio de Dios se acerque, estos seres serán liberados del río Éufrates, un símbolo de su destino final, para desatar una serie de eventos catastróficos. Sin embargo, no deben verse como una amenaza definitiva, ya que el Apocalipsis de los vencedores deja en claro que, aunque causarán la gran tribulación, el triunfo final pertenece a Dios y su pueblo. Los ángeles caídos serán derrotados y arrojados al lago de fuego, donde recibirán el eterno castigo. El reino de Dios será establecido y la justicia prevalecerá. Por eso, la historia de estos ángeles caídos, que una vez desafiaron el poder divino, nos recuerda que, aunque el mal puede tener poder momentáneo, su fin está sellado y el juicio de Dios es inevitable. Con la derrota de estos ángeles, Dios restaurará los órdenes celestiales y su reino será eterno.